Bien, como ustedes saben, lo primero es hacer el diagrama de cuerpo libre de la estructura, donde se muestran todas las cargas aplicadas y las reacciones. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre directamente encima del ejercicio. Bien, entonces, según los apoyos que tengamos, aquí en D tenemos un apoyo simple. Recuerden que un apoyo simple solamente proporciona una reacción que va perpendicular a la superficie de apoyo. Bien, en este caso sería una reacción vertical. En el apoyo A tenemos, ¿verdad?, un apoyo de segundo orden. Por lo tanto, ahí tendríamos una componente de reacción en X y una componente de reacción en Y. Aquí colocamos R a Y R a X. Bien, un paso importante también en el diagrama de cuerpo libre es las cargas que tengamos de manera distribuida, concentrarlas. En este caso tenemos una carga triangular, donde el punto más alto es 5 toneladas sobre metro, y una carga puntual de 20 toneladas en cero. Ustedes saben que para concentrar una carga distribuida basta simplemente con calcular el área de la carga. Bien, depende del tipo de figura. En este caso es un triángulo. Saben que es base por altura sobre 2. Y la carga concentrada equivalente que se calcula se coloca en el centroide de la figura. Bien, entonces en este caso la carga sería, ¿verdad?, base por altura sobre 2, que es 5 por 4. Base por altura 20 sobre 2, 10. ¿Verdad que sí? Y se coloca en el centroide. Cuando hablamos del centroide de un triángulo, pues sería a un tercio del extremo más alto, en este caso de B, o dos tercios desde el otro extremo. Entonces, esto de acá sería de aquí a aquí, un tercio de 4, y del otro lado, si lo queremos ver así, dos tercios de 4. Bien, hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Este, Bien, recuerden que es prácticamente lo mismo que vieron en estática, quizás un poco más complejas las estructuras, pero es exactamente lo mismo. Bien, una vez tenemos ya todas las cargas identificadas y con las correspondientes distancias, procedemos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Bien, si empezamos con sumatoria de fuerzas en X igual cero, en X solamente tenemos a R a X, no hay ninguna carga, por lo tanto, R a X sería cero. Luego, si hacemos ahora sumatoria de momento, con respecto al punto de A. Recuerden que puede ser con respecto a cualquiera de los puntos, en este caso da igual, exactamente lo mismo. Igual cero, asumiendo los momentos antihorarios como positivos. Como hacemos momento en A, todas las reacciones que están en A se eliminan porque no tienen ninguna distancia perpendicular y no producen momento. Entonces, el momento produciría la carga de 10 concentrada, ¿verdad?, de la carga distribuida, la carga de 20 y la reacción RD. ujú. Bien, entonces 2 tercios de 4. Negativo 10 por ¿Qué 2 le, tercios. qué le da 2 tercios de 4? 2,67 maestro. Bien, 2,67, vamos a ponerlo aquí. Y 4 sobre 3, que es un tercio de 4, 1,33. Bien, que completan la suma de 2, completa 4. Entonces, en este caso, si se fijan, la carga de 10, si nos fijamos acá, el punto de momento es A, y yo aplico esa carga hacia abajo, hace que gire de manera horaria. Siempre se fijan Negativo 10. es fijando el punto de momento y luego trazan el brazo de palanca que es perpendicular, se aplican la carga hacia abajo, gira horaria. Por lo tanto, negativo, ¿verdad? Negativo 10. 10 por la distancia perpendicular, que en este caso es 2,67 desde A hasta la carga. Luego, el momento de la carga de 20 igual, si va hacia abajo, gira de manera horaria con respecto al punto de A. Y la distancia sería desde A hasta C, 4 más 2, 6. Sería menos 20 por 6. Y luego la reacción RD, que va hacia arriba, gira de manera antihoraria positivo, por lo tanto sería más RD por la distancia total que hay desde A hasta D, que son 4 más 4, 8. Bien, igual cero porque no hay ninguna otra carga que provoque momento. Perdón. Bien, entonces, despejando de acá a RD, sería igual 10 por 2,67, sería 26,7. Como está negativo, pasaría al otro lado positivo.
Bien, 20 por 6 sería 120, igual está negativo, pasa a positivo. Y el 8 que está multiplicando RD lo pasamos dividiendo. Bien, ¿qué le da eso? 26,7 más 120 dividido entre 8. 18,33. Bien, necesito varias personas calculando para que confirmen. ¿Alguien Eso más le da mismo eso? da. Eso mismo da. Bien, perfecto. Entonces ya lo que corresponde, como ya tenemos a RD, simplemente con sumatoria de fuerzas en Y conseguimos la otra reacción. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual cero. También podrían hacer sumatoria de momento con respecto al otro punto, por ejemplo, con respecto al punto D. Bien, y también consiguen a R a Y. Solo que es mucho más sencillo, mucho más simple con sumatoria de fuerzas en Y. Pero cabe resaltar que pueden hacer dos sumatorias de momentos con respecto a puntos diferentes. En este caso, suma de FY igual cero. Tenemos a R a Y hacia arriba, menos la fuerza de 10, que es la de la carga distribuida, menos la fuerza de 20, más a RD, ¿verdad? Que ya conseguimos a RD, que nos dio 18,33. Igual cero. Por lo que R a Y sería igual a, despejando de acá, 20 más 10, menos 18,33. ¿Qué le da? 11,67. Bien, 11,67, maestro. Ok. Bien, y ahí tenemos ya las tres reacciones de apoyo. Entonces, fíjense que es bastante sencillo, como les comento. Simplemente hacer un buen diagrama del cuerpo libre, identificando todas las cargas que sean distribuidas, concentrarlas. Y una vez tengan eso, ya lo que corresponde es aplicar las ecuaciones de equilibrio. Vamos a ver dos ejemplos más, donde tengamos vínculos y estructuras un poco más complejas para que vean ahí también cómo se resuelve. Un paso importante o un punto importante que a mí me gusta siempre considerar en este tipo de ejercicios es que antes de usted empezar a calcular cosas, identifique bien cuáles son los pasos que va a tomar para calcular. En el caso de esta viga, no hay que hacer ningún análisis previo complejo porque es una viga isostática, ¿verdad? Sin muchas cosas. Pero cuando ya aparezcan vínculos, etcétera, ya sí hay que pensar un poco cómo lo vamos a resolver. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Vamos a plantear el ejercicio número 2. Se entendió bien, maestro, el ejercicio. Que cabe destacar, maestro, que si ellos hacen sumatoria de momento en B, podrían identificar de que sus reacciones están correctas porque le quedaría cero igual a cero, ya que tienen el valor de la reacción. Exactamente. Ya una vez usted consiga las reacciones, como dice su compañero, puede verificarlas haciendo equilibrio con respecto a otro punto, suma de momento, y tiene que darle igual cero. No solamente con respecto a D, puede ser con respecto a cualquier punto. Si está en equilibrio, tiene que darle igual a cero. Exactamente, lo que pasa es que puse como ejemplo, porque como habían utilizado sumatoria de momento en A, que si lo hacen en el otro punto, Sí, ya con las exacto. reacciones encontradas, le tiene que dar cero igual a cero, y ahí se dan cuenta de que está correcta su reacción. Sí, sí, correcto. Recuerden que donde se colocan estos puntos negros son los vínculos o articulaciones. Bien, ¿alguna pregunta de ese ejercicio anterior que vimos? Está todo claro. Se entendió bien, maestro, el ejercicio. Bien, vamos con el ejercicio número 2. Aquí lo que le comentaba, siempre para mí es una recomendación que de verdad se lo hago porque a mí me ha funcionado, es analizar bien el problema antes de empezar a calcular.
Con eso me refiero a que no empiecen simplemente a hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momento. Si ustedes previamente no han analizado exactamente cómo va a resolver el ejercicio. Bien, es como un análisis previo, de decir, ok, si yo hago suma de Fx, consigo esto. Y esto me va a ayudar a luego aplicar suma de momento acá. O sea, analizar la estructura y ver cómo la pueden resolver. Recuerden también que de estática, cuando usted tiene un vínculo en una estructura, que es un punto donde el momento es cero, eso le ayuda a poder, si quiere, separar la estructura, ¿verdad? En ese punto, en ese vínculo. Digamos que en este caso podríamos separar la estructura, la parte ABC, de la parte CD, con el vínculo, obviamente poniendo las fuerzas internas que se generan en ese vínculo. Pero de estática, cuando ustedes trabajan con barras, pues se hacía eso. Bien, también ese punto, como el momento es cero, si yo separo la estructura, puedo hacer sumatoria de momento en ese punto, sabiendo que no se genera ningún tipo de momento. Bien, entonces analizando previamente la estructura, veo que tengo un apoyo empotrado en A, que me genera tres reacciones, y un apoyo articulado, o de primer orden, perdón, en D, que me genera una sola reacción. Entonces, de por sí, ya sé que tengo cuatro reacciones. Y recuerden que por la estática usted tiene tres ecuaciones de equilibrio. Bien, em, si trabajo con el cuerpo completo. O sea, ya sé que no puedo simplemente aplicar las ecuaciones de equilibrio a la estructura completa, porque tengo cuatro reacciones y tengo solamente tres ecuaciones de equilibrio. Pero yo sé que como tengo un vínculo, puedo separar la estructura y aplicar entonces tres ecuaciones de equilibrio a cada una de las partes. Bien, y ahí sí, sí podría resolverlo. Entonces, como primer punto, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la estructura completa, simplemente para que lo tengan, para que tengan una idea, y luego vamos a ver cómo lo trabajamos. Bien, una primera pregunta acá, que es sumamente importante. Ustedes saben que la reacción de un apoyo de primer orden se genera perpendicular a la superficie que lo apoya, y por eso yo conozco ese tipo de reacción, la fuerza y la inclinación, la dirección. Por eso es una sola reacción, una sola incógnita. Entonces, en el caso del apoyo de D, ¿cómo iría la reacción RD en este caso? Inclinado. ¿Inclinada en qué dirección? ¿Cómo la ubico? O sea, con respecto a qué ángulo, con respecto a qué eje, ¿cómo ubicamos esa reacción? Ok, sí, no. Perpendicular a la misma dirección que está, maestro. La inclinación de 30 hacia arriba, hay que Ujú. poner perpendicular a esa hacia abajo, perpendicular. Exacto, como conversa su compañero. Recuerden que la reacción es perpendicular a la superficie que lo apoya. Como la superficie va en esta dirección, la fuerza es perpendicular a la superficie. Bien, entonces si yo quiero, ¿verdad? Como esta es RD y está inclinada, yo voy a tener que decomponerla en su componente X y su componente Y. Entonces, ¿qué ángulo yo conozco de esa reacción para poder descomponerla? 30 grados. Y con respecto a qué eje iría ese 30 grados en la fuerza. Al vertical, maestro, al vertical hacia arriba. A la dirección donde está la rayita negra hacia arriba, ese viene siendo el ángulo de 30 grados. No, del otro lado. También sí viene siendo el mismo. Este, ¿verdad? Sí, el mismo. Ajá. Bien, sumamente importante este concepto. Si usted tiene dos elementos, dos líneas que son perpendiculares entre sí, si hay una de ellas que tiene un ángulo con la horizontal, como en este caso la superficie tiene 30 grados con la horizontal, el elemento, la línea que sea perpendicular tendrá el mismo ángulo, pero con el otro eje, con la vertical. Bien, usted no tiene que visualizarlo acá, simplemente usted tiene que saber que si son perpendiculares y esta tiene el ángulo con la horizontal, la otra la va a tener con la vertical y viceversa. Si usted lo quiere ver en un plano cartesiano, vuelvo y le digo, usted no tiene que visualizarlo, simplemente usted le ve el ángulo con la horizontal y se lo pone con la vertical. Pero si lo quiere visualizar en un plano cartesiano, también lo podemos hacer. Imagínese que usted tiene esto acá y yo le digo que esto es 40 grados. Y yo le digo que hay una línea verde que es perpendicular a esa línea roja. Es decir, que entre ellas hay 90 grados. Dos líneas perpendiculares. Una tiene 40 grados con la horizontal y entre ellas tiene 90 grados porque son perpendiculares. Si esto es 40, bien, este ángulo de acá sería ¿cuánto? 50. 50, ¿verdad? Porque es un cuadrante.
Estos son 90 grados, este cuadrante, si este es 40, este es 50, ¿verdad que sí? Si entre ellas son perpendiculares y hay 90, si esto es 90 y esto acá es 50, ¿cuánto es el que queda acá? 40. Fíjense cómo se demuestra ahí. Si tengo dos líneas que son perpendiculares, si hay una que tiene un ángulo con la horizontal, la otra la va a tener con la vertical. Vuelvo y les repito, usted no tiene que visualizar este cuadrante acá. Usted simplemente como sabe ese concepto, sabe ese criterio, inmediatamente usted la ve aquí con la horizontal, entonces la pone a la carga con la vertical. Y ya sabe el por qué. Bien, viene de acá, de este principio. Entonces es sumamente importante ese concepto porque eso le ayuda a resolver el ejercicio. Si usted no sabe eso y no sabe ubicar ese ángulo con esa componente, con esa fuerza, se le complica el ejercicio porque usted no va a poder descomponer esta fuerza en X y Y. Entonces, en vez de generarle una sola incógnita, se le van a generar dos incógnitas. Si usted pone, por ejemplo, R de X y R de Y como dos incógnitas, pues complica más el problema. Bien, ¿estamos de acuerdo ahí? Sí, maestro, se entendió bien. Entonces, lo que le comentaba ahorita, vamos a analizar previamente el ejercicio antes de ejecutarlo. Sabemos que tenemos un vínculo y sabemos que ese vínculo es de momento cero, me permite separar las estructuras y aplicar las ecuaciones de equilibrio de manera independiente a cada parte. A la parte ABC por un lado y a la parte CD por otro lado, como ustedes hacían en estática. Bien, si yo me imagino que trabajo con la estructura completa, ABCD, y yo hago suma de fx, por ejemplo, ¿consigo algo? No consigo nada, porque voy a tener aquí la componente en x de la reacción de A y la componente en x de la reacción de D. O sea, voy a tener una ecuación con RAX y RD. No conseguí nada. Si hago suma de FY, ¿consigo algo? No. Voy a tener aquí la componente vertical de A, la componente vertical de RD y voy a tener una ecuación con RAY y RD. Si hago suma de momento en A, ¿consigo algo? Tampoco, porque aquí va a entrar en la ecuación el momento de A que no conozco, porque esto es empotrado, y va a entrar en la ecuación de momento ARD también. Otra ecuación con dos incógnitas. Entonces, en lugar de yo ponerme simplemente a aplicar ecuaciones de equilibrio hacia lo loco, vamos a analizar qué me conviene hacer primero. Bien. Si me imagino ahora que divido la estructura y divido la parte ABC, recuerden, cuando usted divide un vínculo, en el punto de la división hay que incluir dos fuerzas internas, CX y CY. Si quiero trabajar con la parte ABC, no me conviene, porque tengo tres reacciones en A y en C, ahora si lo divido, voy a tener a CX y CY. Voy a tener cinco incógnitas, que es mucho peor que la estructura completa que nada más tenía cuatro. Tenía tres aquí y una acá. O sea, no me conviene trabajar con la parte ABC. Bien, ahora si yo separo la parte CD, incluyo CX y CY, pero si hago momento en el punto C, se elimina CX y CY y lo único que entra en la ecuación de momento es RD y esta fuerza de 10. Por lo tanto, con esa suma de momento en el punto C de la parte CD, yo puedo conseguir a RD. Y una vez yo conozca RD, ya puedo así aplicar equilibrio en el cuerpo completo y conseguir RAX, RAY y el momento en A. Entonces, fíjense, lo que yo les comento, quiero que ustedes hagan siempre es ese análisis preliminar. Porque si usted empieza a aplicar ecuaciones de equilibrio, el cuerpo completo, y empieza a separar las barras sin analizar mucho, puede ser que pierda mucho tiempo, bien, haciendo ecuaciones que no va a poder utilizar. Eso es de suma importancia en el caso de un examen donde el tiempo es corto, ¿verdad? El tiempo es apremiante y no pueden desperdiciarlo. Entonces, dígame si quedó claro el por qué la mejor forma de realizar este ejercicio es dividiendo la parte CD primero, haciendo momento en C, consiguiendo a RD y luego ya entonces pasamos al cuerpo completo. Bien, y calculamos las demás reacciones. ¿Quedó claro esa Sí, parte? ¿Alguien entendió? se entendió bien, maestro, se entendió bien. Si alguien no entendió, por favor, recuerden que siempre estoy aquí para cualquier duda, cualquier pregunta. Y lo ideal es que se vayan sin dudas, que simplemente la práctica sea para ustedes, digamos que dominar un poco más el tema, pero no se vayan con dudas de la clase. Si ese concepto no le quedó claro a alguien, ya sea el concepto del ángulo perpendicular o el concepto de por qué vamos a hacer un momento en C, por favor haga la pregunta ahora y lo aclaramos.
Profesor, ¿de por qué es que se hace el momento en C? Bien, si te fijas, en este caso yo tengo dos opciones, o separar la parte ABC y trabajar con ella, porque ya vimos que con el cuerpo completo no puedo, porque no consigo nada, me quedan siempre ecuaciones con dos incógnitas. Entonces digo, ok, déjame ver si separando los cuerpos puedo trabajar con ellos. Si separo la parte ABC, no me conviene porque aquí hay tres reacciones y en C, cuando yo separo los cuerpos, tengo que incluir a CX y CY en el vínculo, que son fuerzas internas. Entonces las tres reacciones más las dos fuerzas internas me dan cinco reacciones, no consigo nada con la parte ABC. Digo que déjame irme ahora a la parte CD. En la parte CD, cuando yo separo, si yo separo la porción CD, tendría lo siguiente, tendría aquí la reacción RD inclinada y en C tendría CY, CX y la fuerza de 10 que tengo por ahí. Entonces con esta parte sí yo puedo trabajar porque solamente tengo tres incógnitas, CX, CY y RD. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Como a mí lo que me está pidiendo son las reacciones, lo que me conviene es conseguir a RD, ni siquiera conseguir CXY y CY, simplemente a RD y cuando yo consiga a RD, ya yo puedo trabajar con el cuerpo completo. Y hacer sumatoria de momento en A, consigo el momento, suma de Fx, suma de Fy. Pero tengo que conseguir primero RD. Entonces me conviene hacer Haciendo, momento en C para que así mm, se eliminen Cx y Cy. Y en la ecuación solamente me entre RD con esta fuerza de acá y de ahí despejo y consigo RD. Bien, Bien, entonces vamos a descomponer a RD. Componente vertical, componente horizontal. Recuerden que ustedes tienen aquí 30 grados. Por lo tanto, este sería el cateto opuesto, el de X, ¿verdad? Y este sería el adyacente. Entonces este de acá sería RD. ¿El opuesto cuál es? Seno Seno y de el otro 30. coseno. Este sería RD coseno de 30. La componente vertical. ¿Qué le da a la del seno y qué le da a la del coseno? El seno 0.5 y el coseno 0.86. ¿Alguien más con el mismo resultado? así Sí, así mismo. mismo es, maestro. Bien, yo sé que aquí hay dos y aquí hay dos. Entonces, empezamos. Sumatoria de momento con respecto al punto C, pero cuando yo estoy haciendo sumatoria de momento solamente de una porción, en este caso de la porción CD, siempre es bueno que se lo pongan aquí arriba, del tramo CD. Sumatoria de momento con respecto al punto C, pero del tramo CD, no de la estructura completa, que es de este tramo. Bien, si hago momento en C, se elimina CX y CY y solamente me entra el momento de la fuerza de 10, que gira horario negativo, sería menos 10 por 2. Bien, la componente en X de RD no entra en el momento, bien, porque su línea de acción pasa por acá, no hay distancia perpendicular, solamente entra la componente vertical, que gira de manera antihoraria, que sería más la componente vertical, que es, ya dijimos que es 0.86, la del coseno, 0.86 RD por la distancia, que es 4, igual 0. De donde RD entonces sería 10 por 2, 20, pasa positivo al otro lado, dividido entre 0.86 por 4, que le da RD. 5.81. ¿Alguien más? Sí, 5.81. Sí, 5.81, maestro. Bien, ¿se entendió esa parte? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Todos claros? Sí. Bien, 10 por 2 y aquí la componente horizontal no produce momento, la componente vertical sí, va hacia arriba. Bien, como la fuerza va hacia acá, la componente vertical va hacia arriba y la horizontal va hacia la izquierda. Bien, una vez yo conozco RD, si yo quisiera, puedo aplicar suma de Fx, suma de Fy en la porción CD y conseguir a Cx y Cy. Pero vuelvo y le digo, el tiempo es importante, sobre todo en un examen. A mí lo que me piden es calcular las reacciones. O sea, que Cx y Cy no me interesan. Una vez conocido a RD, ya yo puedo trabajar con el cuerpo completo y hacer suma de fuerzas en Y, suma de fuerzas en X y suma de momento en A y consigo las demás reacciones. Entonces, de acá.
y aplicamos sumatoria de fuerzas en Y, en X, perdón, igual cero, ¿qué tendríamos? Tendríamos A, lo ponemos acá, R a Y, R a X, momento de A. Esta carga distribuida, ¿verdad? La concentramos, 2 por 6, 12 y estaría la mitad, ¿verdad? A 3, mide 6. Bien, suma de fuerzas en X igual cero. Tenemos a R a X, negro, R a X, ¿verdad que sí? ¿Qué más tenemos en X? La componente horizontal de RD. Cierto, no hay más nadie en X, solamente R a X y la componente horizontal RD, que va hacia la izquierda. Sería menos. Ustedes dijeron que esa componente es 0.5 RD y RD es 5.81. 0.5 por 5.81 igual cero. Bien, de donde R a X sería igual a ¿cuánto? 2.91. Bien, ¿de acuerdo todos ahí? Sí, maestro. Si ahora vamos con sumatoria de fuerzas en Y, tenemos a R a Y menos la fuerza de 12 que concentramos, menos la fuerza de 10, más la componente vertical de RD, que dijimos que es 86. 0.86. Sería más 0.86 de 5.81, que le da R a Y. Sería 17.17, 17, maestro. sí. 17. Bien, y la única que me falta es el momento de A. Pues simplemente aplicamos sumatoria de momento en A igual cero. Y MA que está ahí ya es un momento, pues entra en la ecuación. El momento de la fuerza de 12 gira horario negativo, sería menos 12. Está ubicado a 3, ¿verdad? Esto es 6, a la mitad. 12 por 3. Esta también gira horario negativo, la de 10, menos 10 por la distancia, que sería 6 más 2, 8. Bien, también entra en el momento la componente horizontal. Aquí sí, fíjense que hay una distancia vertical entre A y D, que es 3. Por lo tanto, la componente horizontal entra en el momento y gira de manera horaria también. Si usted se fija aquí, el punto A está aquí arriba, el punto D está acá. Si usted aplica la carga hacia la izquierda, como está ahí, hace que gire horario negativo. Sería menos esa componente horizontal, que es 0.5 por 5.81, ¿verdad? Por la distancia perpendicular, que es 3. Bien, y la componente vertical, si fijo acá el punto y aplico la componente vertical, va hacia arriba. Bien, giraría de manera antihoraria, positiva. ¿Lo ven? Se ve. La componente vertical gira Sí, antihoraria, positiva. Entonces sería más esa componente vertical, que es 0.86 por por 5.81, 5.81 por por la 10. distancia que es 6, 8, 10. Igual cero. De esa parte, ¿algo no se entendió? Piense acá, 12 por 3, 10 por 8. La componente horizontal que está aquí, distancia perpendicular es 3. Como está aquí abajo, gira horaria. Y la componente vertical que está acá, gira antihoraria por 10. Bien, simplemente todos son números, multipliquen y despejen a MA. ¿Cuánto les da MA?
A mí me dio 74,74. No ¿Alguien sé. más? Sí, así. Bien, ya tenemos ahí todas las reacciones de esa parte. ¿Una duda, alguna consulta, algo que no se entendió, algo que no quedó claro? Se entendió bien, maestro. Se entiende. Maestro, usted puede subir un poco arriba para ver Sí. esto. Bien, ¿nadie tiene dudas? ¿Todo claro? Vamos entonces con el ejemplo número 3. Este ejemplo, yo solamente le voy a plantear la solución. Primero la quiero discutir con ustedes, analizarlo, plantear la solución y ustedes lo van a terminar por su cuenta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer eso. Bien, primer concepto que quiero discutir con ustedes es cuando tenemos barras inclinadas. Aquí tenemos una barra inclinada y una carga distribuida. Vamos a sacarla de este lado simplemente para analizarla de manera independiente. Tenemos una carga distribuida de 2. Bien, en esa barra inclinada. Esa barra inclinada tiene 3 de base, ¿verdad? La componente, y 4 de altura. Por Pitágoras, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz cuadrada. Esto es 5, ¿verdad? La longitud. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Si yo quiero concentrar esa carga, sería 2 por 5, ¿verdad? Porque es una carga rectangular. 2 por 5 son 10, ¿cierto? E iría a la mitad, a 2,5 de acá.
Bien, como la carga está perpendicular a la barra, es un rectángulo, 2 por 5, 10, y queda la carga concentrada, ¿verdad? Perpendicular a 2,5 de cada extremo. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, Sí, Bien, como yo trabajo en los ejes X y Y, yo voy a hacer sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momento, no me interesa tener la carga inclinada, me interesan sus componentes. ¿Y cómo yo podría conseguir las componentes de esa carga de 10? Bueno, si tenemos que la altura es 4 más 2 son 6 y tenemos que eh, está como que en un ángulo que no conocemos, pero nada más tenemos que encontrar el cateto que esté en la horizontal para después sacar ángulo, ¿no? Bien, si no, serán 4 nada más. Este triángulo, yo tengo 4 acá y tengo, perdón, 4 en la vertical y 3 en la base. Yo podría conseguir ese ángulo, llamarle teta. ¿Verdad que sí? Tangente inverso de Ah, 4 bueno, sobre 3. ¿Cierto? sí. Y como la carga está perpendicular a esa barra, si yo tengo el ángulo de esa barra con la horizontal, ese mismo ángulo va a tener la carga con la vertical, según lo que conversamos ahorita. ¿Verdad que sí? La carga está perpendicular a la barra. Si yo tengo el ángulo de la barra con la horizontal, ese ángulo lo va a tener la carga que es perpendicular a la barra con el otro eje, con la vertical. ¿Cierto? sí, sí, O sea que si yo consigo ese ángulo, yo podría conseguir la componente vertical con el coseno, la componente horizontal con el seno. ¿Verdad que sí? sí. sí. Si quieres, vamos a hacerlo ahora para ver qué le da. Tangente inverso de 4 sobre 3. ¿Qué le da ese ángulo? 53. 53 solo, sí, sin punto nada. Punto 13. Punto 53 3. punto 13. Bien, entonces esta, que es con el coseno, y esta con el seno. Con el seno 0,79. Sí, pero multiplícanla ya por 10. 10 seno del ángulo, 10 coseno del ángulo para tener las componentes. El Oh, coseno me da 6. y el seno 7 y el seno 7,99. Bueno, 8, ¿verdad? Sí, 6 y 8. Bien, ahí tenemos ya la componente en X y componente en Y. Yo podría trabajar mi suma de Fx, mi suma de Fy, mi suma de momento, sin ningún problema. ¿Cierto? Sí, Entonces, eso es una forma de calcular las componentes. Lo único que esa es la forma larga. Bien, cuando yo tengo una barra inclinada y tengo una carga que está perpendicular a esa barra, hay otra forma de hacerlo. Si ustedes se fijan, esa distancia acá de 5 tiene una proyección horizontal, que es 3, y una proyección vertical, que es 4. ¿Verdad que sí? Recuerden que aquí yo multiplico la carga de 2, bien, por esta distancia de 5 y me queda la reacción o la carga perpendicular. Perpendicular a la superficie que estoy multiplicando. Entonces, si yo multiplico ese mismo 2 por la componente vertical de esa superficie, que es 4, obtendría la componente perpendicular a ese 4. Entonces, 2 por 4, 8, y obtengo la componente en X, que es perpendicular a 4. Y si multiplico 2 por la distancia horizontal, obtengo la componente perpendicular a ella, que es la vertical. 2 por 3, 6. Fíjense cómo de manera mucho más simple obtengo las dos componentes sin tener que meterme en ángulo ni nada de eso. Simplemente multiplico la carga distribuida, bien, que es perpendicular a la superficie, por la proyección vertical y obtengo la componente horizontal.
Si la multiplico por la proyección horizontal, obtengo la componente vertical, porque recuerden que son las cargas perpendiculares a la superficie que estoy multiplicando. Bien, 2 por 4, 8. 2 por 3, 6. ¿Se entendió? Sí. Yo pienso que es mucho más fácil que ponerse de buscar un ángulo, buscar el coseno, el seno. Entonces, esa es la manera más fácil de hacerlo. Entonces, ese era el primer concepto que quería discutir con ustedes con respecto a este ejercicio, que le puede aparecer en cualquier otro ejercicio una carga así distribuida, inclinada, para que sepan cómo tratar. Bien, ya que vimos este concepto, ahora vamos a ver cómo usted va a resolver ese ejercicio. Fíjense que en A usted tiene un apoyo de segundo orden. En D tiene un apoyo de segundo orden, que serían 4 reacciones. Como tiene 4 reacciones, no puede trabajar en el ejercicio. Tendría que ya separarlo, porque usted nada más tiene 3 ecuaciones de equilibrio. O sea, 4 reacciones son más que 3. No puede con el ejercicio completo trabajarlo sin separar las barras. En B tiene un vínculo. Recuerden que el vínculo le sirve para separar y hacer momento. Entonces, alguien me dice cómo resolveríamos ese ejercicio, tomando en cuenta lo que vimos en el ejercicio pasado. Maestro, separando la estructura, entonces si utilizamos la primera parte, que es de A a B, hacemos momento en B para encontrar las reacciones de R a X y R a Y. Y entonces después trabajamos con la estructura entera para encontrar la otra parte y ya. Exactamente como conversa su compañero. Si yo separo esta barra, la barra AB, aquí te voy a tener a RAY y RAX. RAY es vertical, no produce momento, por lo tanto se me elimina. Si hago momento en B, solamente de esta parte, consigo a R a X. Y ya si trabajo con el cuerpo completo, puedo hacer momento en D, consigo a R a Y, suma de FX, suma de FY. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. ¿Todos de acuerdo? Sí. Eh, Entonces, ese es a completar como parte de la práctica. Ya sabemos cómo hacerlo, ¿eh? Simplemente saben cómo hacerlo, no vamos a repetir lo mismo. La idea es que ustedes practiquen esto. Y un segundo caso, quiero plantearles. Bien, segundo caso. Aquí vamos a hacerlo simple con bueno, con 2 cargas. Una sola carga. 2 cargas. Acá. Vamos a ponerle acá, la dimensión. 3, 2, 3, 4. Tres. Bien, esto está, el de acá está más bajo que este. Vamos a decir A, B, C, D. Igual, un vínculo en B. Ya sabemos cómo tratar la carga distribuida, o sea que eso no vamos a volver a hablar sobre eso. Quiero que vuelvan y me digan, ahora sobre este ejercicio, cómo lo resolverían. Igual, tenemos 4 reacciones, 2 y 2. No podemos resolverlo simplemente con el cuerpo completo, hay que separarlo. Alguien que me diga cómo resolvería ese ejercicio.
Bueno, lo segmentamos también. Por ejemplo, hacemos desde A a B Ajá. y luego con el resultado de esa reacción, encontramos la que está en D. Bueno, sería entonces ABC y luego encontrar a D, según yo. Pero si haces ABC, por ejemplo, hay gente que separamos, perdón, no puede separar ABC, el vínculo está en B. Podemos separar AB y BCD. Si separamos BCD y hace momento en D tú tienes dos reacciones, R de Y y R de X. Te va a salir una ecuación con dos incógnitas, no vas a encontrar ninguna de las dos. ¿Alguien más? No sé si soy yo, pero no se está entendiendo a quién está hablando. Se escucha como cortado. ¿Me escuchan a mí? Sí, se escucha su voz bien, maestro. La del compañero es que no se escucha bien. Parece que hay algún problema ahí de conectividad. El compañero que está hablando, a ver si se escucha mejor ahora. ¿Y cuál es la pregunta que se está haciendo? Es cómo vas a resolver ese ejercicio. Si tú tuvieras que resolverlo, recuerda que en los previos analizamos de manera previa antes de hacer el ejercicio cuál es digamos que los pasos que vamos a hacer para resolverlo. Bueno, yo primero buscaría la carga puntual de A y B. Sí, podemos, digamos que concentrar y calcular la componente de acuerdo a como hicimos acá. Pero ¿cómo lo resolverías? Tienes las componentes ya. Sería de A hasta B. Bien. Profesor, Si separamos de A hasta B, tenemos aquí R a X y R a Y. Si hacemos un momento en B, igual forma, tienes una ecuación con R a X y R a Y. O sea, no consigues ninguna de las dos. pero profesor, para un caso así ayudaría entonces a buscar los ángulos primero. Sí, ¿qué haría con los ángulos? Entiendo que para la parte de, pues, de la distribución, si tenemos la relación en X y en Y, conociendo los ángulos, dependiendo de si es seno o coseno, podemos de todas formas buscar las raciones. No, Eh, porque digamos que eso solamente aplica cuando tienes un apoyo de primer orden, ¿verdad? Donde la reacción tú conoces que es perpendicular a la superficie. Si tú conoces el ángulo, tú lo puedes descomponer, pero en una reacción de segundo orden como esta, tú no conoces la dirección de la fuerza. Y solamente tienes que poner a R a X y R a Y como dos fuerzas independientes, dos incógnitas independientes. O sea, aquí el ángulo te va a ayudar para conseguir las distancias, digamos, para calcular momento y eso, pero no para descomponer la reacción, porque la reacción tú no conoces la dirección. No es un apoyo de primer orden. entiendo. O sea, en el caso, por ejemplo, del ejemplo número 2 sí valía porque la fuerza es perpendicular a la superficie, pero acá no, acá son apoyos de segundo orden, pues no vale eso. Bien, ustedes de sus cursos de matemática, ya sea álgebra, cálculo uno, si usted tiene un sistema o si usted tiene dos ecuaciones, perdón, dos incógnitas, ¿qué usted necesita para resolver eso? Un sistema con dos ecuaciones, Dos ¿verdad? ecuaciones. Si tiene tres incógnitas, tres ecuaciones, y hace un sistema de ecuaciones. Cuatro incógnitas, cuatro ecuaciones. Usted necesita la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones para que el sistema se pueda resolver. ¿Verdad que sí? Sí, Entonces, en este caso, si yo veo que yo no puedo conseguir de manera directa nada, veo que se haga un momento en B,
de la parte BCD, no consigo ninguna, sino que consigo una ecuación con dx y dy, porque no puedo conseguirla. Si separo Te la coge un parte sistema de AB, ecuación 2 por 2. exacto. Si separo la parte AB y hago un momento en B, tampoco consigo ninguna de las dos porque encuentro una ecuación con AX y AY. Solo que, bueno, como no consigo ninguna de manera directa, déjame por lo menos conseguir dos ecuaciones que tengan la misma cantidad, la misma incógnita. Por ejemplo, si yo separo la parte BCD y hago un momento en B, voy a conseguir una ecuación donde va a estar de X y de Y, ¿verdad? Las dos reacciones de acá. Si ahora hago momento del cuerpo completo en A, voy a conseguir otra ecuación que va a tener A de X y de Y. Dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas, resuelvo el sistema de ecuaciones y ya consigo ya las reacciones. O, por ejemplo, si separo la parte AB, hago momento en B, consigo una ecuación con AX y AY. Luego hago momento en D del cuerpo completo, consigo otra ecuación con AX y AY, sistema de ecuaciones, dos incógnitas, problema resuelto. ¿Se entendió? Sí, maestro, se entendió bien, sí. Sí, Entonces, fíjese, profesor. fíjese por eso le digo de la importancia de antes de usted empezar a tirar números, que suma de fe X, que suma de fe Y, que suma de momento, que se piense primero bien, analice bien el ejercicio para ver cómo lo va a resolver. Porque a veces se pierde mucho tiempo y se confunden sacando ecuaciones que no le van a servir. Entonces, en el caso que usted vea como este, que no puede conseguir ni una de las reacciones de manera directa, inmediatamente su mente tiene que pensar, ok, a ver cómo consigo un sistema de ecuaciones con las mismas incógnitas para yo poder resolverlo. Por ejemplo, tampoco de nada vale separar la parte BCD, hacer momento en B y conseguir una ecuación con TX y de Y. Y luego hacer momento en B de la parte AB y consigo una ecuación con AX y AY. No sirve porque tengo dos ecuaciones pero cuatro incógnitas. Tengo que tener dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas. Entonces, momento en B, por ejemplo, de la parte BCD, ecuación de X y de Y. Momento en A del cuerpo completo, ecuación de X y de Y. O momento en B de la parte AB, ecuación con AX y AY. Momento en D del cuerpo completo, ecuación con X y AY. Bien, y problema resuelto. Entonces vamos a ponérselo acá, por ejemplo. Sumatoria de momento en B de la parte BCD. Consiguen ecuación con R de X, R de Y. Sumatoria de momento en A del cuerpo completo. Consiguen ecuación R de X, R de Y. Y con estas dos, sistema de ecuaciones. Ya lo resuelven como ustedes quieran, o sea, con la calculadora, despejando una variable y poniéndola en la otra. Tienen ustedes muchísimos métodos para resolver sistemas de ecuaciones. Pero lo importante, como les digo, es ese análisis previo de cómo usted va a resolver el ejercicio antes de ponerse a hacerlo. Porque se confunden luego con tantas ecuaciones si no tienen un propósito claro de cómo es que se va a resolver el ejercicio. ¿Estamos claros ahí? Sí, Bien, maestro, sí, se entendió excelente. Bien, yo le voy a pasar este PDF para que tengan los ejemplos que hicimos. Recuerden que estos dos hay que culminarlos. Aquí le puse lo que conversamos acá, lo que tienen que hacer. En este caso, sumatoria de momento en B de la parte AB. Consiguen RAX, luego equilibrio del cuerpo completo. Y en este, suma de momento en B, por ejemplo, de la parte BCD, ecuación R de X, R de Y, suma de momento en A del cuerpo completo, ecuación R de X, R de Y, y un sistema de ecuaciones y ya está resuelto. Entonces, estos dos ejemplos o estos dos ejercicios también los añaden a la práctica que le había mandado y con eso se terminaría la práctica de ese tema. Entonces, les voy a estar mandando este PDF, el video de la clase del día de hoy, para que la tengan ahí. Y nos vemos en la próxima semana ya con tema nuevo. Bien, los temas de aquí en adelante van a ser temas de continuidad. Vamos a ver fuerzas internas, deflexiones, de pórticos y vigas, pero va de la mano con cálculo de reacciones primero, ¿verdad? Porque primero hay que calcular las reacciones para luego hacer lo otro.
Entonces vamos a seguir viendo reacciones en los temas posteriores. Y así va a seguir avanzando la unidad. Cuando calculemos fuerzas internas, bueno, luego cuando hagamos deflexiones, vamos a usar el concepto de fuerzas internas para calcular deflexiones. O sea que es una continuidad un tema del otro. Bien, la práctica para el próximo jueves, más tardar. Bien, a la medianoche. Está bien.